Los niveles de soportes y resistencia son parte integral de cualquier mercado financiero y son aquellos niveles donde el precio se detiene para continuar con su descenso o su ascenso. Y es aquí en donde vienen las fuerzas alcistas y fuerzas bajistas del mercado, donde se oponen entre sí entre la ley de oferta y demanda. Y solo prevalece aquí el ganador. Por lo tanto, son los participantes los que definen dichos niveles de soportes y resistencias. El precio puede parecer sumiso o reactivo a los niveles de soportes y resistencia, donde compradores y vendedores se relacionan entre sí. ¿Qué es un soporte? Un soporte es este que nosotros vemos acá arriba. Un soporte un soporte y una resistencia son aquellos niveles donde el precio se detiene y continúa con un movimiento contrario al que venía haciendo. Soporte es un nivel en el que el precio frena su descenso para volver a caer. Por ejemplo, el precio viene subiendo, toca, frena su descenso, su ascenso, perdón, para volver a caer. Tenemos lo que es una resistencia. Una resistencia es un nivel en que el precio deja de subir para comenzar con su descenso. La resistencia, el precio viene aquí cayendo, vean que el precio es sumiso, el precio llega a la resistencia, frena su descenso para volver a subir. Dice la teoría que cuantas más veces en el tiempo el precio haya realizado ese comportamiento en dichos niveles, más sencillo será de predecir el movimiento del mercado. Esto se ve sumado a que los niveles de soportes y resistencia son considerados niveles psicológicos, es decir, los traders tienden a comprar o vender en esos puntos, los que ayuda a fortalecerlo. Obviamente los traders deben de elegir los mejores niveles de soportes y resistencia. De lo contrario, el gráfico se vuelve ilegible e inutilizable. Además, es muy importante aprender cómo dibujar niveles de soportes y resistencia correctamente. Hay varios tipos de niveles. En este caso, este nivel de soportes y resistencia tiene como niveles fijos de soportes y resistencia. Nosotros vamos a estar viendo hoy niveles fijos. Concretamente, hay tres. En estos grupos son todos iguales, pero por lo personal, cada trader desarrolla cada uno de ellos. En este caso vamos a ver niveles fijos. Los niveles fijos son zonas donde el precio o los soportes y resistencias que no se modifican siguen siendo válidos al mismo tiempo, a menos a que el precio se rompa a través de él. Para poder identificar niveles de soportes y resistencia fijos, hay que prestar atención a lo que le llaman niveles psicológicos del precio, máximos y mínimos anuales, máximos y mínimos de vela, aperturas y cierres de vela. Estos niveles no cambian y siguen siendo los mismos sin importar cómo se mueva el precio. Pero hay que tener en cuenta que los niveles de soporte y resistencia en el mercado de Forex en zonas aproximadas y no precisas. En este caso, en el trading es importante reconocer los niveles de soporte y resistencia. Estos niveles fijos de soporte y resistencia, donde el precio frena su descenso cuando viene a un nivel de resistencia, justamente en esta zona, frena su descenso para volver a subir, son movimientos que se repiten constantemente en los mercados. Es decir, que este movimiento de soporte y resistencia tiene que ver mucho con la acción de precio. Eso lo vamos a estar viendo más adelante y con lo que es zonas de oferta y demanda en el mercado de Forex. ¿Por qué tiene que ver la oferta y demanda en el mercado de Forex? Voy a explicarle acá
rápidamente. ¿Sí? ¿Qué es la oferta y la demanda? La oferta y la demanda, perdón, vamos aquí. Los patrones de los precios que hacen en los gráficos de un mercado son creados por las actividades que se producen en ese mercado, es decir, la compra y la venta. Esta compra y venta depende de la oferta y la demanda. Para simplificar, la demanda está representada por los compradores, mientras que la oferta está representada por los vendedores. Digamos un ejemplo, que una empresa lanza una nueva tableta. Si todas estas tabletas no se pueden mover al precio en que se vende, entonces el precio bajará y seguirá cayendo hasta que los precios encuentren un equilibrio con los que los compradores estén dispuestos a pagar. Por el contrario, si hay más compradores de tabletas, el precio subirá. Y la oferta y la demanda en los mercados bursátiles es un sistema para identificar zonas de oferta y demanda que podemos utilizar para realizar operaciones que nos den una ventaja estadística. En este caso, dichos niveles de oferta y demanda, para esto funcionan los soportes y resistencias, porque frenan su ascenso y frenan descenso para buscar zonas de posible reacción. Los niveles de soporte y resistencia es en donde el precio tiene reacción, donde el precio siempre tiende a tener un movimiento. Dicho movimiento de soportes y resistencia, dice la teoría, que si en el pasado eran niveles de soporte, se podrían convertir en un nivel de resistencia. Y si en el pasado era un nivel de soporte, el precio puede romper para convertirlo en un nivel de resistencia. Es decir, un soporte pasado se convierte en una resistencia futura y una resistencia pasada se convierte en un soporte futuro. Ejemplo, aquí podemos observar que justamente tenemos un nivel de soporte justamente en esta zona. Chicos, aquí la verdad era al revés. Qué pena allí con ustedes. Era al revés aquí. Resistencia frena su ascenso y soporte frena el descenso. ¿Sí? Lo que había invertido era esto acá. Qué pena con usted. Entonces, justamente en esta zona, un soporte pasado, el precio puede venir romper, rompimiento de soporte y resistencia para regresar, testear y caer. Es decir, un soporte en el pasado, cuando hablamos de pasado, es lo que ya pasó y cuando hablamos de futuro es lo que no ha pasado, lo que probablemente pasa, lo convierte en una resistencia. Y lo que es una resistencia, si el precio rompe en el pasado, lo que ya pasó, y luego regresa en el futuro, es porque de una resistencia se convierte en un soporte. ¿Ok? Entonces, de resistencia pasamos a soporte y de soporte pasamos a resistencia. Entonces, son estos movimientos que se repiten constantemente en los mercados financieros. Ya sabemos que un soporte es donde el precio frena su descenso, perdón, y la resistencia donde frena el movimiento contrario. Entonces, justamente en esta zona, el precio va a repetir continuamente estos movimientos. Es decir, que una resistencia se convierte en soporte, que un soporte se convierte en una resistencia y que una resistencia pasada se convierte en soporte futuro y que soporte pasado se convierte en una resistencia futura. ¿Cómo identificar niveles claves de soporte y resistencia o zonas de oferta y demanda en el precio? Para nosotros identificar niveles de soporte y resistencia, nosotros vamos a estar utilizando temporalidades daily, temporalidades de un día, ¿sí? Temporalidad de 4H, temporalidad de una hora. ¿Ok? Recuerden que nosotros vamos a hacer forex y también temporalidad de 30 minutos. ¿Listo? Entonces, para nosotros identificar niveles de soporte y resistencia, del lado izquierdo, en la segunda opción, tienen una herramienta que son herramientas de línea, se van a la que dice línea de tendencia, perdón, línea de soporte y resistencia, que tenemos justamente línea horizontal, que tenemos acá, veanla, la pueden marcar con una estrellita y les aparece por acá directamente. Y vean que nos aparece esta línea, ¿ok? Esta línea nos aparece, si usted le dan clic con la línea, ustedes van a poder trasladarlo con la herramienta arriba, hacia abajo y lo trazan.
Ok, entonces, ¿cómo trazamos niveles de soporte y resistencia? A mayor temporalidad, mayor relevancia y un mayor movimiento. Por ejemplo, no es lo mismo un nivel de soporte y resistencia en temporalidad de 4H a temporalidad de daily. Entonces, mis recomendaciones a la hora de trazar niveles de soporte y resistencia es que le escriban la temporalidad. Por ejemplo, para trazar un nivel de soporte y resistencia relevante, nosotros vamos a cambiar de velas japonesas, aquí arriba, vean que tenemos una opción de velas japonesas a líneas. Nosotros para trazar niveles fuertes de soporte y resistencia, vamos a identificar la mayor cantidad de picos en una misma zona donde el precio haya reaccionado. Por ejemplo, pico, pico en el pasado, pico, pico, pico. Entonces nosotros vamos a buscar la mayor cantidad de toques en una misma reacción para identificar dicho nivel de soporte y resistencia. Ok, entonces mientras más toques tenga ese nivel de soporte y resistencia, mayor relevancia va a tener, ya que esa zona la ha respetado muy bien y eso nos indica prácticamente que hay un buen nivel de soporte y resistencia. Entonces, mientras más toques tenga, mucho mejor. Vean que el precio cada vez toca, reacciona, toca, reacciona, toca, reacciona, toca, reacciona. Es decir, que tenemos una buena resistencia. Y si nosotros vamos, trazamos un soporte, entonces justamente buscamos la mayor cantidad de toques, es decir, la mayor cantidad de picos en una misma zona que el precio vaya a tocar y revisamos el pasado. Cuando revisamos el pasado, es justamente echar para atrás y revisar qué pasó justamente en esta zona. Y aquí podemos observar que tenemos picos, picos, picos acá, vean aquí en esta zona. Nos revisamos el pasado y en el pasado nosotros podemos observar que justamente cuando el precio llega a esta zona tenemos picos, picos justamente aquí. Entonces tenemos una buena zona de soporte. Es un buen nivel que podemos utilizar para trazar niveles de soporte y resistencia. Entonces justamente acá tenemos un nivel de resistencia y un nivel de soporte. Entonces vean que el precio cada vez que toca frena su descenso y el precio cada vez que toca esta resistencia frena su descenso. Es decir, que aquí hay oferta y aquí hay demanda. Oferta y demanda. Oferta, demanda. ¿Ok? Compradores, perdón, compradores y vendedores justamente ahí en esta zona porque el precio cada vez que toca tiene muy buena reacción. ¿Qué es lo que hace el precio? El precio si rompe esta zona, regresa, sabemos que esto lo va a convertir en una soporte porque esto era una resistencia pasada que se puede convertir en un soporte futuro. Si el precio viene, rompe esta zona, es porque el precio pasa de un soporte a convertirse en una resistencia en el futuro. Entonces pasa de soporte pasado a una resistencia futura. ¿Ok? Y de soporte pasado, soporte a resistencia, de resistencia a soporte. Listo. ¿Cómo trazar niveles de soporte y resistencia? En temporalidades mayores, mi recomendación es que vayan viendo los niveles de soporte y resistencia en temporalidades daily y luego se vayan desde allí. Por ejemplo, yo a la hora de trazar un nivel de soporte y resistencia, yo busco mi zona, ok, digo, ok, mira, aquí está la mayor cantidad de picos en una misma zona, mira que aquí hay picos, 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 entonces esta tengo una muy buena zona de soporte y resistencia. Aquí usted le da doble clic, se da en texto, mostrar texto y usted le puede colocar. Yo le coloco, por ejemplo, los nombres, temporalidad de daily, es decir, temporalidad de un día, de día y temporalidad de daily. Entonces yo le pongo temporalidad de un día. Entonces le coloco D y 1 y vean que nos aparece, vamos a ver en dónde le colocamos, perdón, aquí que no sé qué pasó. Vamos a darle clic, texto y lo colocamos en la derecha o en la izquierda, donde ustedes gusten. Aquí está, y vean que nos aparece del lado derecho, vean, temporalidad de daily. ¿Sí? Porque aquí ya marcamos un nivel de soporte y resistencia en temporalidad de daily. Bajamos de temporalidad y nos vamos a 4H. Recuerden que simplemente le estoy enseñando a trazar
niveles de soporte y resistencia. No le estoy enseñando ni a cómo entrar ni a cómo salir. Simplemente le estoy enseñando cómo trazo yo los niveles de soporte y resistencia para aclararles allí el punto. Paso de 4H, paso a línea. En líneas vengo acá y puedo trazar, puedo decir, ok, justamente en esta zona tengo buen nivel de soporte y resistencia. Aquí hay otro nivel de soporte y resistencia. Venimos acá y simplemente yo por lo general trabajo con un solo color. Simplemente le coloco el nombre y le coloco aquí 4H, temporalidad de 4 horas. Esta también sería temporalidad de 4 horas para saber así cuál es más relevante. Decía, ok, mira, estoy analizando y resulta que aquí tengo un nivel de temporalidad de daily, temporalidad de 4H, etcétera, 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 dependiendo el análisis que nosotros vayamos a hacer. Ok, entonces justamente aquí cambio de temporalidad de un día y resulta que ya tengo temporalidad de día, temporalidad de 4H, temporalidad de 4H y ahora puedo trazar una temporalidad de una hora. Entonces busco lo mismo, chicos, para todo es lo mismo. Ok, entonces aquí digo, ok, tengo un nivel de soporte y resistencia relevante, reacciona, 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 reacciona. Entonces, esta temporalidad de una hora, tengo un buen nivel de soporte y resistencia, entonces a este le puedo colocar 1H. ¿Ok? Y justamente en esta zona podemos observar que aquí el precio tenemos temporalidad daily, temporalidad 4H, 4 horas y una hora. Y así continuamos continuamente hasta buscar dichos niveles de soporte y resistencia. Dirán actualmente, pero ¿qué hacemos con tantos niveles de soporte y resistencia? Te están aprendiendo a identificarlo en temporalidades menores. ¿Sí? Aquí. Este es de 4 horas, yo le coloco 4 horas. ¿Sí? Y aquí ya estamos identificando los niveles de soporte y resistencia. Entonces, vean, 4 horas, 1 hora, 4 horas, temporalidades daily, que son temporalidades mayores, pero no es lo mismo, como le digo, un nivel de soporte y resistencia de temporalidad daily a temporalidad 4H. Obviamente que el temporalidad mayor va a respetar muy bien ante una temporalidad menor. Ok, entonces también pueden trazar niveles de soporte y resistencia en temporalidad de mes. Es totalmente válido. Por ejemplo, vean aquí que tenemos un nivel de soporte y resistencia relevante justamente en esta zona y podemos colocarle su respectivo nombre, poner temporalidad de un mes, ¿sí? Un mes. Y aquí ya cuando nosotros estemos analizando, ok, mira, aquí tengo lo que es un soporte de resistencia de un mes, aquí tengo un soporte de resistencia de 4H, aquí tengo un nivel de soporte de una hora, 4 horas, que yo sé que si el precio posiblemente pueda llegar a esta zona pueda tener una reacción, si llega a esta resistencia puede tener una reacción, entre otras cosas que nosotros estaremos viendo. ¿Okay? Todas este tipo de herramientas de soportes y resistencia lo vamos a estar utilizando mucho con lo que es la oferta y la demanda. Sí, porque la oferta y la demanda es lo que interactúa justamente en dichas zonas, en dichos precios o en dichos movimientos que haga el precio para nosotros posiblemente buscar un posible trade, una posible entrada, una posible zona. Aún no les voy a enseñar cómo entrar en estas operaciones, sino que quiero que les quede claro cómo identificar los niveles de soporte y resistencia por su respectiva temporalidad, ¿ok? Porque hay varias personas que van a salir. Lo que pasa es que yo hago scalping, entonces usted también, ok, mira, este es una vela, un soporte de resistencia de 4 horas, resulta que aquí está haciendo scalping y esto pasa a ser un nivel de soporte y resistencia de temporalidad de 30 minutos. Ok, mira, aquí marqué 30 minutos. Hay muchos que lo marcan con colores, que vienen, cambian su color, la línea, como gusten. Eso depende de cada uno de ustedes. Es que lo que pasa es que a 30 minutos yo quiero un color. Lo que pasa es que 1 hora yo quiero un color. Sí, ya todo dependiendo de cada uno de ustedes. Pero los niveles de soporte y resistencia son importantes de identificar porque vean que prácticamente le estamos identificando en dónde posiblemente estamos, si estamos en una consolidación, si puede llegar a otra zona, si puede llegar a esta zona de 4 horas y podemos hacer una compra, o si puede llegar a esta zona y podemos vender, todo dependiendo del análisis que nosotros vayamos aplicando. Y esto lo vamos a aplicar mucho con la estructura de mercado y con lo que le llaman acción de precio.
¿Ok? Con la acción de precio, nosotros vamos a identificar las posibles zonas para hacer trading. ¿Sí? Entonces, a ver, chicos, me confirman allí si tienen alguna duda, alguna pregunta. Vamos a ver aquí qué me dice la familia. Vale, perfecto, chicos. Familia, yo les debo una clase del día viernes. No pude dar la clase el día viernes, me estaba mudando de departamento, estaba organizando algunas cosas y no me habían pasado el internet. Entonces, por eso no le di la clase el día viernes, pero se las debo, listo. Entonces, yo le quería decir a ustedes para ver si podíamos cambiar las clases para el día miércoles a la misma hora, a ver qué probabilidad, y no ver clases los días viernes, solamente los días lunes y los días miércoles a la misma hora, a las 8 de la noche, hora Colombia, a ver qué les parecía, ¿sí? Los días lunes y miércoles para que no sea tan largo la espera de los días viernes y así tenemos el día viernes más libre, ¿sí? Entonces, sí, aprobado, perfecto, chicos. Entonces, ya saben, van a ser los días lunes y los días viernes a las 8 de la noche, hora Colombia, y los días viernes lo tenemos más libre por la noche, ¿ok? Entonces, familia, ok, continuamos. Vi una pregunta por aquí, vamos a responder preguntas y dudas. Profe, las zonas, ¿las vemos en otra clase o la podemos ver con los soportes y resistencia? Em, las zonas prácticamente no los da los soportes y resistencia, ahí no sé a qué te refieres, pero realmente mira que esto nos está dando una zona, ¿sí? Aquí nos está dando zona, ¿sí? Realmente, justamente en esta zona el precio siempre con los niveles de soporte y resistencia no da zona. Vean, toda esta zona que hay aquí, todo esta zona. Es decir, que cuando el precio llega acá, hay oferta. Cuando el precio llega aquí a esta zona, hay oferta porque el precio termina cayendo. Porque dice que cuando repite mucho la resistencia es más fácil de predecir. Allí, ¿cómo sería? O sea, no entendí esa pregunta allí. Eh, ¿Será lo que te refieres es que mientras más toque tenga en una zona, más reacción tiene? O sea, como este nivel de soporte y resistencia que tenemos acá, justamente en esta zona, y el precio en el pasado ha tocado tantas veces que es fácil de predecir. Me imagino que es eso, porque la teoría dice que mientras más toque tenga, es porque ese nivel de soporte y resistencia está establecido y que posiblemente los trades pueden buscar esas zonas para buscar posibles reacciones o posibles movimientos. Entonces, justamente cuando llega a esa zona, el precio siempre tiende a tener dichos movimientos o dichas reacciones, ¿sí? A la hora de hacer trade. Entonces, mientras más toque tenga en el pasado, por ejemplo, toque, ¿sí? Mucho mejor porque sabemos que hay oferta. En este caso, si es una resistencia. Y si hay muchos toques, justamente en esta zona, vean como vea temporalidad alta. Es sencillo, vean. Aquí, precio cada vez que llega a esta zona, ¿hay qué, chicos? Hay demanda. El precio viene, boom, se dispara. El precio frena su descenso para volver a subir. El precio frenó su descenso que tenía aquí para volver a subir. Precio frenó su descenso para volver a subir. Es decir, que está a nivel de soporte y resistencia. Vean como el precio, cada vez que llega a esta zona que hay acá,
¿El precio qué hace? Frena su descenso y asciende. Frena su descenso y asciende. Frena su descenso y asciende. Y esto se repite, estos movimientos suelen repetirse. Yo no voy a dejar de repetir lo que dice la teoría de análisis técnico, porque es algo que ya está escrito. Es decir, para que ya tenga y se vaya mentalizando allí sobre lo que son los mercados, yo les voy a repetir una frase de lo que es el análisis técnico, ya que el análisis técnico nos dice lo siguiente. El análisis técnico tiene muchos siglos escritos, pero a mí me parece que realmente una de las frases importantes para conocer el mercado es que la historia del precio se repite, es decir, que los soportes y resistencias se repiten una y otra vez. Y una gran parte del análisis técnico y del estudio de los movimientos del mercado tiene que ver con el estudio de la psicología humana. Realmente nosotros interpretando niveles de soporte y resistencia estamos haciendo estudio de la psicología humana. Los niveles de soporte y resistencia son psicológicos, ¿sí? Los niveles de soporte y resistencia son psicológicos. A menudo el precio pondrá en prueba estos dichos niveles de soporte y resistencia cuando el precio termina, o estos niveles se denominan niveles psicológicos. ¿Quién crea los niveles de soporte y resistencia? El humano. Por eso se llaman niveles psicológicos. También hay niveles que se denominan psicológicos o niveles psicológicos de soporte y resistencia. Es cuando el precio termina en cero. Por ejemplo, cuando el precio termina en 0,000, dicen que es un nivel psicológico. Por ejemplo, aquí en esta zona, 0.90.000, se denomina un nivel psicológico, pero los niveles de soporte y resistencia, el precio realmente se denomina como nivel psicológico. Los patrones gráficos, por ejemplo, que se han identificado y clasificado en categorías en los últimos 100 años, reflejan ciertas imágenes que aparecen en los gráficos de precios y son imágenes que revelan la psicología alcista o bajista del mercado. Y dado que estos patrones han funcionado muy bien en el pasado, se asume que seguirán funcionando bien en el futuro. Están basados en el estudio de la psicología humana que tiene tendencia a no cambiar, en el estudio de la psicología humana que tiene tendencia a no cambiar. Otra manera de expresar es que en esta última premisa es que la historia del precio se repite y que es la clave para comprender el futuro y está en el estudio del pasado, o que el futuro es solamente una repetición del pasado. Por eso es que la teoría dice un soporte pasado se convierte en una resistencia futura y que resistencia pasada se convierte en un soporte futuro. Nosotros aquí tenemos que ir entendiendo los movimientos del mercado, simplemente porque lo dice la teoría, y además de eso, que lo dice la teoría, ya está escrito estos movimientos del mercado. O sea, todos estos movimientos suelen repetirse continuamente, es decir, que un soporte pasa a una resistencia, que una resistencia pasa a un soporte. Me voy a ir a una temporalidad de 1 hora, aquí, y hay otra divisa que no se hace. Y podemos observar cómo los movimientos del precio se repiten. Por ejemplo, vean acá, soporte pasó a ser resistencia, ¿sí? Aquí, en esta zona, resistencia pasó a ser soporte. Vuelve el precio y repite el mismo movimiento, ¿sí? Vean acá, precio viene, soporte en el pasado, resistencia en el futuro. Y el mercado repite esto. Realmente el mercado, vamos a ver si consigo un ejemplo. Aquí está este ejemplo claro. Vean, esto es como si estuviera bajando una escalera. Bajando una escalera, vean. Soporte, resistencia. Soporte, resistencia. Aquí. Soporte, resistencia. Ahora el mercado cambia. Cambió. Ahora, de resistencia, justamente aquí a soporte. Aquí rompe resistencia. Aquí. Vamos aquí, vean. Resistencia. Soporte.
¿Sí? ¿Realmente el mercado repite estos movimientos? Resistencia, rompe, soporte. Resistencia pasa, soporte. Resistencia pasa, soporte. Ahora viceversa. Mercado viene de soporte, rompe, resistencia. Soporte, resistencia. Soporte, resistencia. Una y otra vez. ¿Qué tiene que ver con esto? Con la historia del precio se repite y el precio siempre tiende a ser tendencia. Entonces nosotros tenemos que identificar los movimientos del precio y saber qué está dándose un soporte, una resistencia, e identificarlo, que es algo básico, que es algo totalmente sencillo. Sí, señores, sí es, pero hay que aprenderlo a identificar porque realmente las cosas a veces fáciles se convierten en difíciles. Así que familia, esta es la clase del día de hoy. Vamos a saber, a veces no es tan sencillo, pero muchas personas piensan que a veces lo sencillo se convierte en difícil y lo difícil lo convierten en fácil. Estoy dando el ejemplo de varias personas, porque hay personas que usted da esos temas tan sencillos, ¿por qué no da? Profe, ¿puede trazar soporte y resistencia en el oro, chicos? O sea, aquí le estoy enseñando, aquí, vean, el oro, cualquier divisa es lo mismo. Cualquier divisa es lo mismo. ¿Ok? Todas las divisas, si usted le quita el nombre, aquí, si yo tapo esto y le quitamos el nombre de oro y nos vamos por ejemplo, vámonos aquí. A cualquier divisa es lo mismo. Si nosotros quitamos esto y le quitamos el nombre, es lo mismo. Para todos es lo mismo, chicos. Simplemente tú vas, como se te ha enseñado, viene, traza soporte y resistencia y viene y trata aquí. Aquí hay un nivel de soporte y resistencia, temporalidad de una hora. Aquí hay otro nivel de soporte y resistencia. Aquí, vean, otro nivel. Aquí hay un nivel para ver que hay aquí. Justamente aquí, vean que había una resistencia. Soporte, pasó a resistencia, vuelvo, tocó, cayó, mercado aquí, vean aquí, tocó esta resistencia y continuamente es lo mismo. Para todo es lo mismo. Usted puede trazar esto en estructura de mercado alcista, estructura de mercado bajista, en el Bitcoin, en criptos, en oro, en la plata, en el bronce, en el mercado de Forex, en el mercado de acciones. Para todo es lo mismo. Me voy a un ejemplo en el mercado de acciones. Facebook, por ejemplo. Temporalidad 1H, vean. Soporte, resistencia, perdón, rompe resistencia. Soporte pasó a ser resistencia. Aquí. Precio viene, rompe, pasó de soporte a resistencia. Aquí nuevamente. Bueno, este no hizo nada. Aquí. Sino que el Facebook hace mucho gas porque cierra. Soporte, resistencia, aquí el precio vino. Soporte, resistencia, aquí otra vez vino. Soporte, resistencia, nuevamente regresó. Soporte, resistencia. El precio viene prácticamente haciendo esto. ¿Sí? Resistencia, soporte, soporte, resistencia. Realmente ese es uno de los términos que se utiliza mucho y para binarias igual. Recuerden que estamos en Forex, pero funciona igual. Lo único que tienen que cambiar es la temporalidad de 5 minutos para binarias, pero funciona igual. Profe, ¿en qué temporalidad mínimo se estudia Forex? Les dije, temporalidad daily 4H y 1H. Si van a hacer intraday y swing trade,
temporalidad de mes, daily y 4H. Si van a hacer scalping, temporalidad de 30 minutos, 15 minutos y 1 hora. Para binarias, vean que me están preguntando de binarias y estamos en Forex. Esto no es binarias, esto es Forex, chicos. Pero sí pueden trazar niveles de soporte y resistencia en temporalidad de 5 minutos. O sea, es lo mismo. O sea, en cualquier temporalidad es lo mismo. Lo único que no pueden comparar es que un soporte y resistencia de temporalidad de daily no es lo mismo un temporalidad a temporalidad de 5 minutos. Jamás. Sí, a este soporte de 5 minutos no es lo mismo un soporte de daily, de temporalidad de día. ¿Sí? A mayor temporalidad, mayor relevancia y un mayor movimiento. ¿Ok? A ver si tienen alguna otra duda, alguna otra pregunta, familia. Hagan preguntas de Forex, no de binaria, no estamos en binaria. Estamos en Forex, estamos ya en otro nivel. Ya ustedes están en otro nivel, vamos a pensar en Forex. 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 4 horas. Y es simplemente una velita, ¿verdad? Sí, todo este nivel de resistencia. Así que bueno, familia, muy buenas noches. Nos vemos los días miércoles. El día miércoles, 8 de la noche, hora Colombia. Lunes y viernes, perdón, lunes y miércoles quedamos. Recuerden que le debo una clase. En estos días se la pago. Gracias a ustedes por la comprensión. Nos vemos. Prepárense para el día miércoles. Gracias a ustedes. Nos vemos.